de este mes de mayo está en primera carta de Timoteo, capítulo 1, y son los versículos 14, 15 y 17. Y usted lo puede leer, ver desde allí, y lo leemos todos. La gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 14, 15 y 17. El Señor bendiga su palabra. Podemos sentarnos. Una vez más, agradecemos la visita de los que hoy están por primera vez y los que tenían algunos días que no venían. Estamos muy contentos de tenerles acá. Tenemos la lectura en el Evangelio según San Lucas, siguiendo esta historia de milagros del Señor Jesús. Y hemos cantado "No hay amor como el de Cristo". Y la lectura está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, desde el versículo 11 al 19. San Lucas, capítulo 17, desde el versículo 11 hasta el 19. 11 al 19. Y leemos así la palabra de Dios. Ahí está en la pantalla, si quieren verla desde la pantalla o en sus Biblias. Dice así la palabra de Dios: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hasta aquí. El Señor prospere su palabra. El Señor prospere su palabra. Amén, amén. Bueno, la sanidad milagrosa del Señor Jesús en los tiempos en que estuvo en la tierra era bastante evidente y se veía en la parte física y espiritual. Y sabe que hoy en día todavía Él es el mismo Dios y tiene poder. Sin embargo, el área de mayor influencia milagrosa que Cristo hace, sin decir o minimizar el hecho de que también tiene el poder de sanar, de tener la sanidad en el cuerpo, es en el ámbito espiritual. Como bien lo decía David en su salmo cuando dice: yo bendigo al Señor con todo mi ser, y todo mi ser bendiga al Señor, y no se olvide de ninguno de sus beneficios. Y entre sus beneficios estaba, Él empieza por la sanidad de su alma. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Así que nosotros como creyentes debemos ser como David, y como nos lo dice la Biblia, ser agradecidos porque hemos sido sanados espiritualmente y nos ha dado la vida eterna. Y lo pongo en esta perspectiva.
¿De qué aprovechará el hombre si tiene una salud excelente y vive en el pecado y está expuesto a la muerte eterna? O que una gente que hemos sabido que han tenido una vida muy buena en cuanto a salud y pues viven la vida aparte de Dios, viven su propia vida y su propio Señor son ellos mismos. Y les sorprende la muerte. ¿Y qué pasó con su salud? Pues de nada les sirvió, porque nuestros días, como dice el salmista, en los más robustos son 70, o 80, o 90, o 100. Hay personas que han vivido hasta 110 años, 108, o más, 160. Se oyó el caso de uno que está en el récord de Guinness. Con todo, es dolor y molestia, dice la Biblia. Lo que quiero decir es que la parte espiritual es una de las cosas más importantes del alma. Y ahí deberíamos estar nosotros confiados y agradecidos. Así que en Mateo 4 y 23 nos dice que recorrió Jesús toda Galilea, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Él se movía en ese ambiente y dice el versículo 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea y llegó a esta aldea. Yo no sé cuál aldea era exactamente, pero no se nos vuelve a repetir esa misma expresión, pasando a Jerusalén entre Samaria y Galilea. O sea, lo que quiero decir es que el Señor tiene un tiempo, una oportunidad, una ventana que se abre. Una ventana de oportunidad que nosotros aprovechamos. La mayoría de los que estamos acá somos salvos porque hemos aprovechado esa ventana de gracia que el Señor nos ha dado. Entonces, cuando Cristo estuvo acá, Él dio oportunidad suficiente. 1, para que le conociesen. 2, para que ellos se arrepintieran de sus pecados. Y 3, para que su poder fuera ejercido en la sanidad de almas y de cuerpo. Y fíjense que la gente desde la antigüedad estaba más pendiente de su sanidad corporal. ¿Se acuerdan cuando aquel hombre paralítico fue bajado por cuatro personas en el techo de una casa? El Señor le dijo primeramente: hijo, tus pecados te son perdonados. Porque es el orden en que Dios quiere. Dice Primera de Timoteo capítulo 2 que Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cuando bajó, Él dijo: tus pecados te son perdonados, que era el orden divino, el que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. No vino a buscar y sanar, aunque vuelvo y repito, está parte de su bondad y su poder sanar. Nosotros lo hemos visto muy de cerca. Hay exageraciones, sí, y hay un mercantilismo de un falso evangelio que predican, el cual busca la gloria de las personas que lo están haciendo. Pero ese es otro cuento. Pero vemos que el Señor aquí le dijo a este hombre: tus pecados te son perdonados. ¿Y qué dijeron los fariseos? Los principales religiosos de aquel entonces: mira, blasfemias dice este. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y tenían razón, ¿sabe? Porque nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Y el Señor, que es Dios, conociendo sus corazones, Él sabe lo que estás pensando tú ahorita. Él sabe dónde está tu pensamiento en este momento. Así que es mejor que nosotros prestemos atención y enfoquemos nuestras mentes. Y yo entiendo que no somos nosotros solamente. El enemigo de nuestras almas quiere distraernos, nos pone pensamientos, nos pone cosas y pasamos el mensaje por alto. Así que prestemos atención, hermanos, que este mensaje lo trajo el Señor para nosotros, para que nosotros lo aprovechemos y saquemos el mayor beneficio de la palabra de Dios. Entonces Cristo le dijo a aquellos hombres: ¿qué es lo que caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: hijo, tus pecados te son perdonados? O decirle, y eso era lo que ellos esperaban: toma tu lecho y levántate y vete. Eso es lo que ellos estaban esperando, un milagro portentoso, que de hecho hizo muchísimos, y aún con eso no creyeron, y están ahora en las tinieblas de afuera, esperando el día del gran juicio final, el cual van a ser juzgados y van a ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre, porque despreciaron esa oportunidad, despreciaron esa ventana. Hermanos, ¿y cuántas veces nosotros no despreciamos las cosas que el Señor nos da en esta vida como creyentes?
y viene el pastor otra vez con lo mismo. Tengo que decirlo, hermano. Nosotros tenemos que animar a los hermanos a que se reúnan, a que vengan al culto, que este es un lugar de privilegio que el Señor ha puesto. Y no se trata del sitio, ni se trata del pastor. El Espíritu Santo está aquí. Y cuando nosotros nos congregamos como iglesia, pues hay un efecto especial, un poder especial, como dice que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, o sea, es como una suavidad de nuestros cuerpos dolidos. El Señor nos da. El viernes hablábamos acá, no importa lo cansado que nosotros estemos, pero cuando venimos acá, por lo menos yo, por lo menos Edendrina, aunque vengamos cansadísimos, pues nos vamos aquí alegres. Nos vamos acá con un sentimiento poderoso en nuestros corazones, que es el Espíritu Santo que ha actuado. Así que, hermanos, yo les animo a que usted no deje pasar la ventana de oportunidad que Cristo da en la iglesia, que Cristo da por medio de su iglesia y por medio de su congregación. Mire, como decía aquí, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Aquellos leprosos, que eran 10, lo único que le importaba a ellos era su sanidad, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero, hermanos, nosotros hemos sido sanados, y yo no sé en qué parte estamos, o en los 9 restantes, o en el que se devolvió. Y ve por dónde vengo, ¿verdad? El agradecimiento nuestro de haber sido limpiados de la lepra del pecado y de haber sido quitado esa maldición de inmundo y de habernos rescatado del camino al infierno debería ser suficiente en nuestros corazones de agradecimiento, de estar, como decía el salmista, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. ¿Cuál era? Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para observar, para ver su hermosura, para adorar al Señor. Hermanos, si lo estamos haciendo, lo digo con el corazón, la iglesia o el congregarnos es lo último en nuestras prioridades. Lo digo claro y raspado. Es lo último en nuestras prioridades. Si hay algo que podemos esquipear, ponga a la iglesia. No voy. Hermanos, si nos estamos perdiendo el privilegio de tener palabra del Señor que nos alimenta nuestras almas. Eso es así. Y cada vez que nosotros venimos a la iglesia, no necesitas tú venir a la iglesia para estar en la presencia del Señor. Eso estamos claros. Pero la iglesia es un mandamiento y es un privilegio que debemos nosotros hacer por gracia, por agradecimiento, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero ¿sabe qué? Gracias a Dios por todos nosotros los que estamos acá. Mire, el Señor dice en el versículo 24, se difundió su fama en Mateo 4 y 23, por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia y los sanó. Pero antes de esto quería mencionar el milagro que estaba yo diciendo ahorita, allí cuando el Señor ve a aquellos 4 bajando a los hombres. Ellos querían ver a aquel tipo caminando. Y Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Resulta que esa es la prioridad de Dios. Pero Jesús, como es Dios, sabe lo que estaba pensando los hombres. Y le dijeron, ¿qué es lo que ustedes están pensando? ¿Qué vuelta le están dando ya a la cabeza? Pues para que sepan que el Hijo de Dios tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, traducido al español, para que sepan que yo soy Dios hecho carne. A ti te digo, hijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¡Pum! Se paró y se fue gozoso. ¿Qué demostró allí? Que el poder de Dios, lo que había dicho de sanar el pecado, fue confirmado por el milagro. Ahora la gente dice, sí, si yo no veo milagro no creo. Bueno, somos como Tomás, y el Señor le dijo a Tomás, porque viste, creíste. Bienaventurado aquellos que no vieron y creyeron. Y nosotros somos ejemplos de esa generación en un sentido, porque también vemos, ¿quién ha visto a Cristo actuando, a Dios actuando en sus vidas? Amén. Lo vemos todos los días. Y si a veces usted dice, no lo he visto, usted sí lo está haciendo Dios, pero ha perdido la perspectiva porque nos hemos abrumado con otras cosas. ¿Sí me sigue? En casa de Pedro, en Capernaum, dice en el Mateo 8 y 16, trajeron a él
muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. No todas las enfermedades son producto de una acción demoníaca, pero sí hay muchas que las hay. Así que no tenemos la libertad de estar diciendo, ay, pero ese que tiene un demonio. Esto le pasa a esto por esto y esto. Somos prestos a darle rienda suelta a la lengua. Y es más, decir que es castigo de Dios. Como aquellos que dijeron al Señor que, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Había la costumbre de pensar que porque tenía un defecto físico o una enfermedad, era castigo de Dios por él, o tal vez sus padres pecaron. Esa costumbre está hasta hoy. No siempre es así, hermanos. Ahora debo decir que muchas veces sí lo es, porque Dios a sus hijos, al que ama, disciplina y corrige a todo aquel que toma por hijo. Pero no para castigarles, sino para volverle al camino. A veces estamos andando de una manera incorrecta y el Señor nos tiene que despertar por medio de algo que nos impacta y de wow, ¿qué me pasa, Señor? Gracias. Son cosas que nos hacen volver al camino del Señor. Tiene varios propósitos. Uno, y digo, no siempre es así, pero algunas veces el Señor lo utiliza para despertarnos, para desviarnos de un camino que va mal, a dar testimonio mal del Señor, o hacernos mal espiritualmente a nuestra familia. Dos, para que con una situación o un problema, una enfermedad, ¿qué es lo que hacemos nosotros? O corres o te encaramas, decimos en el lenguaje popular. O sea, o te acercas del Señor o te alejas. Y si te alejas, no te va a ir bien. Pero normalmente nos acercamos más al Señor y le buscamos como nuestro Padre, nuestra ayuda, porque el Señor al que ama disciplina. Esa es una otra función. Y la otra es que el Señor, aunque no tengamos nada, que es muy difícil, el Señor nos lo hace para que nosotros crezcamos. Yo no lo quiero decir así porque suena como por niveles, pero el apóstol decía, el apóstol Pablo, no pretendo yo haberlo alcanzado ya, sino que prosigo adelante, prosigo a el premio, a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Y cómo lo hacía? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Y sabe qué? Nosotros nos encanta estar hurgando el pasado y estar conectado al pasado. Estar aquí, pero pero es que esto es que, y voy para atrás, y voy para atrás. Y porque familiares, amigos, lo que nos han hecho, y vivimos con un pique, ¿verdad? Vivimos con una culebra, vivimos con el corazón herido y no perdonamos, y eso no es de creyentes. Y nos quedamos, digamos, atascados en la vida cristiana. Pero dice en Mateo 9:35 que el Señor recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Predicando el evangelio. Eso es lo que hacemos acá. Ay de mí si no os anunciare el evangelio de Jesucristo. Y mi hermano leyó en 1 Corintios capítulo 2. Él dice que a nosotros no predicamos otra cosa, no nos interesa otra cosa en lenguaje popular, sino predicar a Cristo y a este crucificado. Y el Señor nos guarde aquí en esta iglesia, pero de mí hasta que el Señor venga o el Señor me llame, quiero seguir predicando el evangelio. Yo no me quiero salir en ningún momento. Esto que está aquí es bíblico, es la Biblia. Y nadie puede decir que hay una doctrina, una cuestión que están predicando según. Somos cristianos evangélicos. ¿Por qué? Porque creemos en Cristo. Evangélicos porque seguimos el evangelio de Jesucristo. Ahora nos dice que es una iglesia bautista porque eso es una denominación que estamos atachados, donde tenemos planes y programas de donde nosotros no podemos llegar, y ellos como organización llegan al mundo. Por eso, por cierto, está, por ejemplo, la ofrenda al Día de las Madres, está la Lotimum, está ofrendas a misioneros en el extranjero, está una organización tremenda en Virginia que es la International Mission Board, que es la misión internacional de misiones, donde preparan a los misioneros a ir al campo. Ahora no es solamente vaya a predicar como misionero, ahora tiene que tener una profesión para que llegue y pueda meterse en la cultura, y no solamente como un predicador que llegó.
sino como alguien que va a hacer beneficio a la sociedad, y ahí empieza, porque hay países donde no puedes decir que eres cristiano. Y en eso se prepara. Entonces, por eso también somos bautistas, porque esa denominación también tiene la misma doctrina bíblica que nosotros predicamos acá. Pero el Señor estuvo al este del río Jordán y le siguieron grandes multitud y los sanó allí. Durante la Semana Santa, la culminación del ministerio terrenal de Cristo, vinieron a Él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Cualquier oportunidad es buena. Y hoy 3 de mayo, ¿verdad? Sí, 3 de mayo es una oportunidad magnífica para considerar cómo está mi vida delante del Señor. Si soy uno de los 9 o soy el que se devolvió como agradecimiento. Mire, los 10 fueron sanados, pero solo uno se devolvió. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde mostramos el agradecimiento a Cristo? El apóstol dice en Juan, no recuerdo si es Juan, pero dice, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto. Si uno murió por todos, luego todos murieron ya. No viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y el apóstol dice en Gálatas, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es vivir para Cristo. Mucha gente dice, sí, yo soy cristiana, pero su vida el resto de la semana no muestra un patrón, por hablar, digamos, científicamente, un patrón de seguimiento a esa persona que él dice que sigue. ¿Sí me explico? El agradecimiento nuestro como creyentes en Cristo es servirle, congregarnos y actuar como cristianos. Dice el versículo 12, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Ahora, la lepra era una enfermedad terrible, una enfermedad que ya está siendo erradicada, pero todavía existe. Esta lepra ataca la piel, los nervios periféricos, en especial cerca de las muñecas, los codos, las rodillas, en las coyunturas y la membrana mucosa, y forma lesiones en la piel y forma pliegues también. Entonces hay algunos que le llamaban la enfermedad del león, porque la persona se deformaba toda con los pliegues de la piel también. Y en muchos casos, como perdía toda sensibilidad, por eso es una bacteria, se golpeaba y se le iba amoratando y dañando los miembros del cuerpo. Usted sabe que cuando tiene una uñita encajada, ¿verdad? Y se la tropieza, ¡ay, qué dolor! Y usted dice, cúnchale, pero todas vienen es para la uña. No, es que la uña está allí, siempre te golpea, pero ahí te duele. Pero cuando esto ocurre, usted pierde sensibilidad. Y yo oigo también de los diabéticos cuando están incontroladas, pues empiezan a adormecerse ciertas partes de los dedos y empieza a golpearse y también empieza a perder los miembros. Pero esto no es nada comparable con esta terrible enfermedad. Y el sufrimiento físico de las personas que sufrían la lepra no era comparable, por lo menos en el tiempo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, a la ignominia y la humillación que tenían que tener. Porque eso, en Levítico capítulo 13, Dios dio instrucciones muy completas de que los sacerdotes tenían que examinar al leproso y observar, y daba unas instrucciones bien precisas que ha servido de guía a la ciencia moderna. Entonces, cuando determinaban que era lepra, él tenía que expulsar al leproso y tenía que vivir fuera del campamento. Y alguien que estaba cerca, él tenía que gritar, inmundo, inmundo, soy inmundo, soy inmundo. Era una humillación. No podía tener contacto con nadie, las comidas se las ponían en un sitio y después ellos iban y buscaban las comidas. Era una enfermedad terrible. Gracias a Dios, no recuerdo, hace unos 50, 40 años, un científico venezolano descubrió o patentó la vacuna contra esa bacteria. Pero nosotros tenemos casos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, ¿se acuerda de aquel siervo? No sé si era Elías o de Eliseo, Giesi, ¿se acuerda? Que él quiso negociar con Naamán, el leproso, después que el profeta se fue y él dijo, mira, el leproso, el profeta me dijo que le pagues algo. Y eso no lo había dicho, se quería lucrar con las cosas de Dios y le vino lepra. También un rey que se llamó Usías.
Este rey seguía al Señor, pero un momento que el corazón se le subió la soberbia y dijo, pero los sacerdotes pueden entrar y adorar y yo no, yo soy rey. Resulta que los reyes no estaban para estar ministrando porque eran de la tribu de Leví. Y cuando entró, él administraba a los sacerdotes, creo que un número considerable trató de pararlo, pero como era rey, él dijo, yo voy a entrar porque sigo siendo el rey. Y cuando entró le salió lepra en la frente y él supo que había sido castigado. Entonces la lepra se tomaba muchas veces como castigo de Dios por la desobediencia o por algún tipo de cosas que ellos habían hecho. Pero por eso les decía, cuando ellos tenían la costumbre de preguntar al Señor, ¿quién pecó a sus padres para que le haya acontecido esto? En Levíticos 13 dice que el sacerdote mirará al leproso y lo reconocerá y le declarará inmundo. Y el versículo 45 del capítulo 13 de Levítico dice, y el leproso en quien hubiera llaga llevará rasgados sus vestidos y su cabeza descubierta y embozado, es decir, a gran voz, va a pregonar, inmundo, inmundo. Y todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. ¡Wow! ¡Qué triste! Y de ahí muchos morían porque no había cura para eso, excepto con una intervención divina. Quiero mostrarles algo acá de, como me gusta esto, ¿verdad? Soy un poco visual. Esto es un cuadro que se muestra en la clase bíblica, ¿verdad? Donde están los hombres, ahí hay 10 leprosos. Y les digo que ellos tenían cubierta parte de las manos donde estaba la llaga o el mal, y tenían la cara cubierta. A mí me llama la atención porque quien hizo este cuadro sabe que cuando en 1900, 1800, no recuerdo, lo voy a decir ahora, pero hubo un científico que descubrió el bacilo de la lepra y se transmite por el toque y también por el aliento. Y ellos estaban cubiertos. Y fíjense que hay como una pared que el artista quiso poner porque tenían que vivir separados de los demás. Fuera del campamento será su morada. Y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzando la voz dijeron, Maestro Jesús, ten misericordia de nosotros. Luego el Señor, al verlos, no fue que se acercó a tocarlos cada uno, que podía hacerlo porque hay otras partes donde él tocó al leproso. El leproso le dijo, Señor, si quieres puedes sanarme. El Señor dijo, quiero, sé limpio. Y nadie podía tocar a un leproso sin contaminarse. Pero Jesús es el poderoso Dios. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué a los sacerdotes? Porque era necesario que se cumpliese todo bajo la ley. El sacerdote era el que veía y estaba instruido de cómo identificar cuando era lepra y cuando se había ido por una intervención divina. Mostraos a los sacerdotes. Y aconteció, fíjense que hay fe allí, porque cuando Cristo les dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes, yo me imagino que alguno pensaría, está bien, este es el maestro. Yo pensaba que iba a venir como el otro que oímos, que vino y nos tocó, hizo una oración, porque nosotros queremos inventar cómo Dios va a actuar. Siempre queremos inventar y ponerle a Dios las palabras. Tenemos que quitarnos estas costumbres. No, es que Dios no ha actuado en eso. ¿Qué sabes tú si ha actuado? Dios no me ha respondido. No te respondió que sí. Que te espere. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, es decir, algunos se llenaron de fe y dijeron, bueno, es lo que el Señor dice. Me hace acordar de aquel Naamán, que el profeta le dijo, anda y lávate 7 veces en el Jordán. ¿Sabe qué dijo él? No, chico. Bueno, no dijo así, eso es como venezolano. Venga acá, hay unos ríos, el Amar y el Farfar y otros ríos son más limpios y más grandes. Me va a mandar para Piazo de Jordán, que era medio turbio. Y es verdad, todavía sigue siendo turbio. Nosotros fuimos allí, aparte de frío, era como turbio. Y unos hermanos que andaban con nosotros, ahí nos va a bautizar, pastor. Sí. Ah, bueno, ¿te quieren bautizar? Bueno. Lo cierto es que él se refunfuñó, pero hubo el siervo que después le dijo, pero Señor, si no te enviara el profeta para una cosa mucho más grande, ¿no lo haría?
¿Cuánto más diciendo, anda, lávate? Y por fin él fue, y cuando se lavó la 7ª vez, su carne fue como la de un niño, porque confió en la palabra de Dios. Pero nosotros no podemos fabricar cómo Dios va a hacer la obra en nosotros. Entonces ellos creyeron, ellos fueron. Dice que aconteció que mientras iban, eso nos habla de ¿qué? Obediencia y fe también. Cuando ellos oyeron al Señor y creyeron, ¿qué pasó? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y esa es la misma fórmula que Dios usa. Cree solamente. Tienes que creer, como aquel hijo del centurión también. Nosotros tenemos que creer. Creemos en Cristo y somos salvos. ¿Y quién vio a Cristo? ¿Tú lo viste en la cruz? ¿Tienes datos? Bueno, pura historia. Pero tenemos a Cristo en nuestro corazón y sabemos por fe que eso ocurrió como dice la Escritura. Amén. Y 1 Corintios 15 nos dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, o sea, en el pasado, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al 3er día conforme a las Escrituras. Yo creo que Jesús murió en la cruz por mí, que fue sepultado y que resucitó con poder al 3er día, y que vendrá otra vez sin relación con el pecado para salvarme, para salvar a los que le esperan. ¿Están conmigo? Entonces ellos fueron limpiados mientras iban de camino, y eso se amerita tener fe. Ahora, cuando ellos iban de camino, otros se vieron limpios y dijeron, wow, vamos a seguir la fiesta, y estaban contentos. ¿Quién no? Habían estado viviendo en humillación, en separación, en que cada día veían la muerte más cerca, y fueron limpiados en un día cualquiera, en que Dios decidió probar su fe y darles sanidad. Pero ellos fueron sanados. Pero a mí me parece que solamente uno fue salvado, y fue este que se devolvió. Ahí se ve medio oscuro, ¿verdad? Pero él era samaritano. ¿Qué quiere decir samaritano? Era de una aldea que usted sabe que samaritano y judío no se trataban entre sí, que eran en estos días vi una foto de un avión donde estaban recogiendo una tribu de descendientes de samaritanos que iban a ser llevados a Israel. Entonces yo decía a mí mismo, bueno, por lo menos se les quitó la cosa porque les permitieron entrar en el avión. Pero se dice que en la historia son tribus nómadas que han vivido por siglos y se creen descendientes de los samaritanos. Lo cierto es que este era samaritano, quiere decir que eran despreciados, que era extranjeros para ellos. Y sin embargo, fue el que se devolvió con agradecimiento delante del Señor Jesús y les dijo, Señor, se humilló delante de él. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran manera. ¿Qué es lo que dice glorificando a Dios en gran manera? ¿Qué nos habla de eso? Nos habla de una transformación y de una actitud de agradecimiento. Yo glorifico a Dios por lo que me ha pasado. Él reconoció que lo que le había pasado era de parte de Dios. Ahora nosotros tendemos a decir, no, sí, me cayó esta casa, compré esto, hice esto, eso es de parte de Dios. Y cuando ocurren cosas que no son tan agradables a nosotros, es el enemigo que me la envió. El Señor actúa de maneras misteriosas para hacernos a nosotros despertar y buscar el camino nuevamente. Amén. Y dice que glorificando a Dios a gran voz. Ahora, llama la atención que de la misma forma que ellos gritaban, inmundo, inmundo, para exclamar su pecado, él vino glorificando a Dios de esa manera. Glorifico a Dios, gloria a Dios por eso. ¿Cómo es nuestra vida, hermanos? ¿Nosotros glorificamos a Dios o tenemos temor de identificarnos como cristianos? Si lo que ha hecho Dios es tan grande en nosotros y todavía tenemos el miedo o tenemos somos cristianos encubiertos. O sea, que nadie sabe. Bueno, aquellos leprosos se fueron sanados, pero ojalá que me equivoque, pero esos se fueron teniendo una parte de la bendición, una parte pequeñita, ¿sabe? Porque, bueno, digo pequeñita en el hecho de que comparado con la eternidad, el ser sanado de una lepra que, qué sé yo, 30, 40 años después, dependiendo de la edad que tenía, ellos ya murieron. Pero este murió sano y murió salvo.
Yo no sé si alguno acá no tiene la seguridad de salvación o no ha entendido lo que es ser salvo. Hay una manifestación externa de que somos salvos y eso está en el testimonio. Actuamos como creyentes. Como dijimos la vez pasada, estamos hablando de Romanos capítulo 2 y Dios juzgará a cada uno de acuerdo a sus obras. Pero no es que las obras nos salvan, decimos, es que las obras manifiestan que eres salvo. Y eso será el termómetro que Dios utilizará en el gran juicio final. Y dice que y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Claro que el que está parado allí ya se sabe que está condenado, pero como Dios es justo, eso va a acontecer. Pero el hecho es que Dios va a mostrar que sus obras en la vida demostraron lo contrario de alguien que sigue a Cristo. ¿Sí me explico? No basta que tú dices que eres creyente, bastará delante de los hombres, porque de Dios ya basta. Conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea que están los dos aspectos de la salvación. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos demostrando como aquel leproso: Señor, me salvaste, glorifico tu nombre y me humillo. Eso quiere decir que él vivía una vida humillada, y después de eso no se nos dice, pero seguramente siguió al Señor. Seguramente él tenía un corazón para Dios, porque lo hizo, se humilló delante de los demás y no le importó lo que los demás dijesen. Se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracia. Y esto era samaritano. ¿Somos nosotros agradecidos con Dios? Dígame. Sí, ¿verdad? Ok, demostrémoslo. Ciertamente que somos agradecidos con Dios. Y que Mateo 6 y 33 nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Nosotros lo hemos cambiado. Busca primero todas las demás cosas que puedes añadir, y por último, busca el reino de Dios. Eso es lo que hacemos nosotros los cristianos evangélicos muchas veces. ¿O estaré yo viviendo solo? Luego, aquí muestra un poco más cuando Jesús pregunta: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? Ahora, ¿qué sería la cosa si el Señor preguntara: bueno, de esa iglesia no son tantos los que son salvos? ¿Dónde están hoy? ¿Dónde están? Claro que el Señor lo sabe. Recuerden que las preguntas son retóricas que el Señor hace para nosotros reflexionar, como le preguntó a Adán: ¿dónde estás tú? No era que el Señor no sabía, claro que sabía. Él estaba diciendo a Adán: Adán, ¿dónde te encuentras? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cuál es tu condición? Echa para afuera. No, la mujer que me diste por compañera. Ah, también me echa la culpa a mí, dijo Dios. Porque no era la mujer, era la mujer que me diste. Es decir, es culpa de Dios por compañera. Tenemos una tendencia de culpar a los demás en vez de aceptar nosotros nuestras culpas. Pero el Señor te pregunta en esta mañana: ¿tú fuiste sanado? Sí, Señor. Bueno, ¿y dónde estás que no estás aquí sirviéndome? ¿Dónde estás que no estás arrodillado ante mí? ¿Dónde estás que no estás sirviéndome? ¿Dónde estás que no estás sacrificando tu vida por mí? ¿Sí me explico, hermanos? Y el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, es decir, por lo que Dios ha hecho por ti, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nos corresponde, en base a lo que Él ha hecho por nosotros, que nosotros vivamos en un sacrificio vivo. De paso, Él es tan bueno que no nos pide. De hecho, pudiese ocurrir, porque ha ocurrido en toda la historia de la iglesia. Los mártires, ¿sabe qué son mártires? ¿Se acuerdan qué significa mártires? Venga los viernes que ahí lo hablamos. Mártir significa testigo.
el Señor quiere que nosotros seamos sus testigos, que nosotros manifestemos a los demás lo que Él ha hecho en nosotros. Hay aquel himno que es basado en el endemoniado de Gadara, ¿verdad? Que cuando el Señor lo sanó y le quitó los demonios, pues le hallaron a él después vestido en su sano juicio. Y él quería seguir a Jesús. Eso fue en el otro lado del mar de Galilea. Y el Señor le dijo, no, vete a casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Hay uno que dice, a casa vete y cuenta allí que Cristo te salvó, que los demás vean en ti lo que la gracia obró. Nosotros estamos haciendo eso. Estamos siendo testigos de lo tremendo que Dios ha hecho, las tremendas cosas que Dios ha hecho con nosotros. ¿Estamos humillados ante el Señor? ¿O somos como los 9 que están alegres para mí y nada más para mí? El Señor, sálvame, bendíceme, cuídame, protégeme, me. Y no mostramos eso a los demás. Aquel vino y estuvo dispuesto a humillarse, no sabía nada, era un leproso, fue sanado. Y él vino nada más a humillarse delante del Señor. Señor, me has sanado, ¿qué puedo hacer? Tú te glorifico. Y el Señor hizo aquella pregunta. ¿Qué creen ustedes que sería la respuesta de aquel hombre? Porque el Señor lo hizo en el aire, pero se lo hizo casi como a él. Bueno, no son 10 los que fueron limpiados, ustedes eran 9, eran 10 que estaban allí. ¿Dónde están? ¿Qué puede decir el otro? ¿Qué puede decir ese Señor? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se imaginan? Bueno, Señor, yo sé de mí, pregúnteme de mí, pero lo demás yo no sé. Pero, no desafortunadamente, pero responsablemente como pastor, yo tengo que mostrar la palabra de Dios a todos, ¿verdad? Y el Señor te está hablando a ti en esta mañana. Y me está hablando a mí también. ¿Dónde estamos nosotros? Y la Biblia dice, cada uno dará a Dios razón de sí mismo. Cada uno es responsable delante de Dios. Porque tu abuelito, tu hermano, tu hermana, tu papá, lo que sea, no va a dar cuenta de ti delante de Dios, tú mismo. ¿Qué has hecho tú con Cristo? ¿Dónde está tu agradecimiento? ¿Dónde están nuestras prioridades? Y esto es parte de lo que este hombre pasó. Cuando el Señor le pregunta, no hubo quien se volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Mire la cara de gozo que tiene este Señor. Siempre me acuerdo de ese himno, grande gozo hay en mi alma hoy porque Cristo me salvó. Es un gozo que no podemos aguantar, el ser salvo. Él diría, Señor, yo no sé, ubícate de ello, pero yo soy aquí dándote gloria por lo que tú has hecho en mí. Y el Señor, mire la recompensa que le dio. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. No solamente te sanó, te salvó. La fe que tenía de darle gloria y honra a Cristo que le había salvado, pues eso es creer en Cristo. Él demostró con sus hechos que él seguía a Jesús, que había creído en Cristo como Señor y Salvador. ¿Lo has hecho tú? Sí, sí lo he hecho. Bueno, entonces mostremos con nuestros hechos que adoramos, creemos en el Señor y que estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por Él. Si el Señor no murió por nosotros, ¿verdad? Y entregó todo por nosotros, ¿cómo nosotros no nos vamos a armar del mismo pensamiento y vivir para Cristo? Hay una letra de un himno que hace años el Señor me permitió escribir y empieza así, ¿cómo no vivir por ti, Señor Jesús? ¿Cómo no podré vivir para ti, Señor Jesús? Si tu sangre fue derramada por mí, si moriste en la cruz por mí, ¿cómo no podré yo vivir por ti? Es como una ironía o una contradicción el decir que somos cristianos, pero al menos que seguimos es a Cristo. Hermanos, tenemos que hacer esa reflexión. Las iglesias de hoy están llenas de, ¿qué te gustaría? Que Dios te bendiga, que seas prosperado, que tengas riqueza, pero eche aquí para que siembre.
que tú eres grande, tú eres Dios, tú eres exitoso. Y son todos oraciones motivacionales. No, nosotros decimos acá, predicamos a Cristo y este crucificado. Si usted cree en Cristo tiene vida eterna, y si no cree va a la condenación. Y si usted es un creyente que vive a medias, pues a medias va a recibir bendición, porque no está obedeciendo al Señor. Y si es creyente, esta palabra y otras que están aquí le van a hacer reaccionar para que tome su responsabilidad como creyente. Y por favor, no lo tomen groseramente, se los pido. Pero si a alguno no le gusta el mensaje que está acá, pues yo no lo voy a cambiar. No lo voy a cambiar, hermano. Entonces, para resumir, el lastimoso espectáculo como pecado lleva a la impureza. Todo pecado, hermanos, lleva a la impureza. Lleva a separarnos de Dios. Y aunque podamos tener muchos compañeros de pecado, pues vamos a estar solos, como aquellos que estaban separados. El pecado conlleva la impureza, conlleva la separación y es humanamente incurable. Pero el hombre no tiene remedio alguno. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Somos cercanos, no estamos ya fuera del campamento, porque Cristo nos hizo cercanos por medio de la sangre de su cruz. Amén. 2, ese ferviente ruego. Ellos decían: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Y sabe qué? Esa es la palabra clave de Dios. Dios es rico en misericordia. Por eso ha permitido que una vez más prediquemos el Evangelio. Y como creyentes nos debe refrescar el Evangelio, oír las buenas nuevas que nos trajo salvación. Y al que no es salvo, pues le debe estar moviendo en su corazón: ¿soy o no soy? Dice en Efesios 2, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, leprosos, ¿verdad?, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nuestro privilegio es mayor que aquellos leprosos, ¿sabía? 3, el sencillo remedio: id y mostraos a los sacerdotes. Pero es que era como una prueba, ¿verdad? Vayan y se muestran los sacerdotes. Bueno, pero en vez de sanar y van caminando, de repente, ¡fush!, se le fue todo, se le fue la lepra, y otros siguieron corriendo. Y qué malagradecidos esos nueve, esos nuevos. Y aquel, cuando iba y se dio cuenta, no le interesó a los demás. Corre por tu vida, corre por ti mismo. Él se devolvió y dio gloria al Señor. Es fe en la palabra de Dios. Él escuchó. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si tú no estás seguro de tu salvación o crees que no estás dando testimonio de acuerdo a un cristiano, pues aprovecha hoy mismo. La salvación está a las puertas. Hoy mismo es el día de salvación. La obediencia, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué estás esperando para obedecerle? Número 4. Se postró en tierra a sus pies dándole gracias. La Biblia dice que ser agradecidos es una de las cosas de la voluntad de Dios. Ser agradecidos. Y dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Qué estás esperando para ser agradecidos? Estás esperando jubilarte. ¿Será? ¿Y si no llega? 5. El Señor hizo una pregunta, pero deep, ¿verdad? Profunda. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? Y estoy seguro, 150%, que eso lo hizo el Señor pensando en nosotros también. Yo los salvé a ustedes. ¿Dónde está su agradecimiento? Que eso retumbe en nuestros corazones hoy. ¿Dónde están los 9? ¿Eres uno de ellos? ¿Eres de los 9 o del que se devolvió? Usted agarra su lugar. Así que en resumen, el pecado nos separa de Dios, número 1. Número 2, nos hace inmundos e incapaces delante de Dios. 3, hoy Jesús es rico en misericordia. ¿Por qué digo hoy? Pero Dios es eternamente misericordioso. Sí, pero Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, porque
Dicen en Hebreos 9:27 que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, Cristo ya estará como juez para mandar al infierno a aquel que no creyó en estas nuevas de salvación que estamos hablando hoy. Hoy está pasando Jesús, hoy está pasando en misericordia y en rica misericordia. No hay cual Jesús, otro fiel amigo, no lo hay. Él salva a los que en Él creen. Así que decimos amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque nos sentimos incapaces, impotentes de expresar tanta verdad, tanta belleza de las Escrituras, pero también tanta advertencia que tu palabra nos da. Aquí vemos las palabras del mismo Jesús a nosotros. No fueron 9 que fueron salvados. ¿Y de dónde están? Señor, tú nos has salvado y queremos bajar nuestras cabezas en humillación y decir, no estamos siendo agradecidos, Señor, perdónanos y ayúdanos a mostrar ese agradecimiento a ti. Y si hay alguno aquí hoy en día que no está seguro o segura de su salvación, pues que pueda entender que Cristo hoy es rico en misericordia y puede sanarle de su lepra espiritual y hacerlo cercano por medio de su obra en la cruz antes que sea demasiado tarde. Señor, suplicamos tu ayuda, suplicamos avivamiento entre nuestra iglesia amada acá, suplicamos compromiso con nuestros hermanos y que el enemigo no tome ventaja de ninguno de nosotros. Te damos la gloria y la honra a ti, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén.